Buenos días, esta es la primera sesión de la unidad 3 que tiene que ver con la metafísica en el mundo medieval. Vamos a hacer tres sesiones para esta unidad. La primera va a ser yo espero que sea una sesión corta sobre digamos, un poco a grandes rasgos lo que es el contexto y las particularidades de la filosofía en el mundo medieval, su conflicto con la religión y, digamos, la principal característica que diferencia al pensamiento judeocristiano respecto al pensamiento griego, que tiene que ver con la idea de creación. En la segunda sesión voy a tratar de detenerme en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿verdad? Sobre todo en algunas cosas en particular con respecto a la estructura de lo que Tomás de Aquino llama el ente finito. Y finalmente, en la última sesión, para cerrar, vamos a hablar del pensamiento de Guillermo de Ockham como un pensamiento que de alguna manera también marcó otro camino de un movimiento antimetafísico, un poco al estilo por una parte, un poco al estilo de una mística plotiniana, pero al mismo tiempo muy coherente con el impulso de una nueva ciencia física de la naturaleza rigurosa que en ese entonces iba a empezar a despuntar, ¿no? Y ya con Guillermo de Ockham, pues justamente ya nos arrojamos al principio de la modernidad. Bien, para hablar un poco del contexto del mundo antiguo, lo primero que habría que hacer para caracterizar todo el pensamiento medieval es que lo que, lo que más caracteriza este pensamiento es que hay una tensa relación entre lo que es la filosofía, que en ese entonces era la filosofía pagana antigua que se había quedado como herencia en ese entonces desde los presocráticos, los griegos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, las escuelas helenísticas de los epicúreos, estoicos, cínicos y el neoplatonismo de Plotino, ¿verdad? Y la religión institucionalizada y triunfante, ¿no? Que en este momento en Europa era la religión cristiana y que poco después, a partir del siglo VI, la religión musulmana, ¿no? Recordemos que la religión cristiana se oficializa como religión del imperio ya en el siglo IV después de Cristo en Occidente, a partir del siglo V sexto en el Imperio Romano de Oriente, que es el imperio, lo que se conoce como el Imperio Bizantino, y a partir del siglo VIII en todo el mundo árabe musulmán, ¿no? Es decir, todas las religiones del libro, ¿no? Especialmente la religión judía y la religión cristiana, tanto sus versiones ortodoxa, oriental como católico romana, pues pasan a ser religiones oficiales de estos mundos, de estas geografías, ¿no? Con lo cual esto pues genera una serie de contradicciones con todo el mundo, con todas las enseñanzas de la filosofía griega, ¿no? Los dogmas revelados por la religión muchas veces no coinciden con muchos de los presupuestos o tesis que formulaban Platón y Aristóteles, ¿no? Y esto ocasionó muchos conflictos, ¿no? Por ejemplo, esto hizo en el siglo sexto que Justiniano, por ejemplo, clausurara las escuelas filosóficas atenienses. La Academia de Platón, que para el siglo sexto después de Cristo todavía existía, pues fue clausurada, ¿no? Y el Museo de Serapis, que al principio tenía una influencia aristotélica porque fue una fundación de un discípulo del Liceo aristotélico y que después poco a poco fue pasando a manos del neoplatonismo y de otros científicos que fueron acogiéndose ahí, también fue clausurada y violentamente quemada, ¿no? Si no me equivoco, en el siglo V después de Cristo, ¿no? Hay una película sobre eso que es la película de Ágora, ¿no? Donde narra un poco los últimos días del museo de Alejandría, donde justamente enseñaba a Hipatia, ¿no? De Alejandría y pues cómo fue asesinada por una turba de cristianos, ¿no? En su época, cristianos coptos creo que era. En el mundo árabe, musulmán y cristiano, pues siempre entonces hubo una tendencia entre lo que después se dio a llamar entre fe y razón, ¿no? Y esto pues condicionó mucho, de una manera tensa, a veces suspicaz, a veces lo que era la recepción de la metafísica antigua en general. Y esta recepción pues a veces se tenía que hacer de diferentes maneras, ¿no?
porque a veces, como les he dicho, estas filosofías, estas metafísicas no concordaban con la fe de la religión, ¿no? Así que, o bien, si las tesis filosóficas antiguas no concordaban, pasaban varias cosas. O bien se criticaban, y se trataba de mostrar su error, con lo cual pues ya estaba subsanado un poco esa tensión, o se asumían como verdaderas. Pero si se asumían como verdaderas, se corría el riesgo de que uno pues pudiera, al sostenerla, pues entrara en crisis con la religión oficial, y en un ámbito especialmente intolerante eso no era tan fácil, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si se asumían como verdaderas, entonces se retocaban, ¿verdad? Y se corregían, ¿no? Y se trataban de hacerlas se trataba de conciliarlas un poco con las verdades que se mantenía en la religión, ¿no? Entonces, en el fondo, todos estos conflictos, esto condicionó mucho el pensamiento medieval. El pensamiento y la filosofía medieval, de alguna manera, tuvo que acomodarse y tratar de diseñarse de alguna manera frente a las verdades religiosas. Y esto no significa, sin embargo, curiosamente, que era un pensamiento, todo el pensamiento medieval era un pensamiento igual, ¿no? De hecho, era un pensamiento muy rico, había muchas diferencias, había muchas discusiones. Lo que significa es que no solo por concordarse a una verdad establecida, no significa que solo haya una manera de hacerlo, ¿no? Y esto, pues, había unas enormes diferencias, y esto, pues, hacía también el pensamiento medieval muy interesante. Pero bueno, hablemos mejor ahorita sobre, bueno, cuál era la diferencia, o cuál era tal vez la principal diferencia que había entre estas metafísicas antiguas y toda esta visión de mundo que trajo el cristianismo, ¿verdad? Y tal vez el punto principal de discusión, de conflicto, era el relativo al de la eternidad del mundo. Para pensadores como Parménides, Platón y Aristóteles, el mundo siempre ha estado ahí. Es decir, el mundo siempre ha sido eterno, o ha venido de un caos, y si ha venido de un caos, pues ha venido de un caos material, de una materia preexistente, ¿no? Y las ideas, pues, son ideas eternas y preexistentes. Y en el caso de Aristóteles, el mundo siempre ha estado ordenado desde siempre, ¿no? Infinitamente en el tiempo, e infinitamente al futuro, como hacia el pasado, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el mundo siempre ha estado allí, ¿no? Y esto choca, ¿no? Esta visión griega choca con la visión de las religiones judeocristianas y musulmanas de que el mundo es creado. Es decir, el mundo no siempre ha estado allí, sino que de alguna manera tiene un inicio. Y esto es una diferencia profunda, ¿no? ¿Verdad? Y esto es lo que de alguna manera marca los diferentes problemas, ¿no? de filosóficos, tanto del mundo griego como del pensamiento, de lo que va a ser el pensamiento judeocristiano. En el mundo griego, si el mundo siempre ha estado allí, el problema de que deje o no deje de existir no es un problema que se le ocurra a nadie, ¿no? Más bien el problema es, si todas las cosas cambian, entonces hay que buscar algo que es permanente, que no cambie, y hay que buscar el ser de las cosas que cambian, es decir, lo que es la cosa, y aquello lo que es su esencia, su identidad, pues seguramente eso es lo permanente, ¿no? Eso es un poco la manera de pensar de los griegos, ¿no? Como hemos visto en las clases pasadas. Pero en el mundo judeocristiano, el mundo, como no ha estado ahí eternamente, sino que ha sido creado de la nada, ¿no? El problema no es tanto la identidad o la permanencia de las cosas, sino el problema es que las cosas empezaron a ser, pero pudieron no haber sido, ¿no? Es decir, el mundo ha sido creado de la nada. Y eso significa que lo que aparece como problemático para el mundo judeocristiano no es tanto el devenir y la identidad, ¿no? Sino la nada y la venida a la existencia, ¿no? Es decir, Dios ha creado el mundo y ha hecho salir el mundo de la nada a la existencia, ¿no? Con lo cual los problemas pasan a ser distintos, ¿no? Es decir, si se fijan, los griegos nunca se han planteado el problema de qué es lo que existe y si las cosas pueden dejar de existir, ¿no? El paso del ser al no ser siempre implica, pues, la supervivencia de la materia o de la forma o de la idea o de algo, ¿no? De un cierto resquicio de identidad, ¿no? Pero en el caso del mundo judeocristiano, el pasar a la existencia la existencia como un concepto tiene sentido, porque las cosas podrían no ser. Es decir, al fin y al cabo venimos de la nada y podríamos volver a la nada, ¿no?
Entonces, la existencia pasa a tener un carácter de ser un concepto especial, ¿no? Eh, y a partir de este problema de la existencia, ¿no? Pues el ser de que se plantean el mundo judeocristiano, pues parece ser un ser que es ya de entrada un ser contingente. El problema no es que el ser sea inmóvil, permanente, o que el ser esté en devenir, sino que el ser es contingente. El ser es ser creado y puede no ser, ¿no? Es decir, aparece un poco la categoría de posibilidad. Bien, en el fondo, lo que se, lo que va a empezar a aparecer en el mundo judeocristiano es que el ser ya no se va a entender solamente como un ser algo, en el sentido predicativo del término, un ser como identidad, lo que es la esencia de las cosas, ¿no? Sino que va a aparecer y a irse perfilando poco a poco el otro sentido del ser, que es el ser como existencia. Una cosa es que las cosas tengan una identidad, sean algo, ¿verdad? Y otra cosa es que existan, ¿no? El mundo judeocristiano, ¿verdad? Lo que va a inaugurar va a abrir en el pensamiento filosófico el problema de la existencia de las cosas como algo distinto a la identidad de las cosas. El problema de la existencia de las cosas, es decir, no si las cosas son algo o son otra cosa, sino el problema de si las cosas simplemente son, existen, ¿vea? O pueden no existir, ¿no? Y en ese sentido, pues Dios justamente aquí es el que da un poco el límite, ¿no? El que hace de tribunal, ¿no? Por decirlo así, entre lo que pasa a la existencia y lo que se mantiene en el mundo de la nada, ¿no? En el mundo de la... Y a partir de ahí pues van a surgir una serie de categorías y que filosóficamente también van a tener mucho peso que no existían en el mundo griego, categorías como realidad, categoría como voluntad, categoría como posibilidad, que no fueron pensadas por Aristóteles, ¿no? Y que en el mundo judeocristiano, gracias a esta idea de la nada, ¿no? De la nihilidad y de la existencia, pues van a aparecer. Otra de las características que vienen con el horizonte judeocristiano es la noción de tiempo, ¿no? Los griegos tienen una noción de tiempo cíclica, ¿no? El devenir en el cosmos es cíclico. Las cosas nacen y mueren para volver a nacer. El movimiento de las estaciones es cíclico. Los ciclos de la vida son cíclicos. El movimiento de los astros es cíclico. Todo es un eterno retorno. Por eso es que las cosas nunca cambian para los griegos, ¿no? O sea, todo es un aparente devenir, pero siempre hay algo más o menos que permanece. Hay unas pautas que son de alguna manera constantes, ¿no? Pero en el mundo judeocristiano esto es distinto, es decir, si el mundo tiene un inicio, también puede tener un final. Y las cosas que han pasado antes no tienen por qué pasar después. Y no es lógico que volvamos al punto de inicio, ¿no? De tal modo que todo vuelva a ser una repetición. Eso no forma parte del mundo judeocristiano. Más bien la visión es que el tiempo es un tiempo lineal, es decir, el tiempo tiene un inicio y tiene un final. Y con esto aparece otro concepto que va a ser muy importante, sobre todo ya en la modernidad, que es el concepto de historia. En el mundo judeocristiano, en la religión, está vinculado pues a la salvación, es decir, a la segunda venida de Cristo. El ínterin en el que estamos acá es un tiempo de espera, ¿no? En el que el Mesías va a regresar, ¿no? O en el caso de los judíos, en el que se espera al Mesías, ¿no? Pero y ya en el mundo moderno, pues esto va a tener más la noción de una historia que progresa hacia, ya no hacia un reino de Dios, sino hacia hacia un reino de la libertad, hacia una democracia, hacia un Estado socialista, etcétera, ¿no? Esto va a ser una idea de un tiempo lineal, un tiempo histórico, es algo novedoso en el mundo occidental. Bien, y finalmente, tal vez para ir cerrando esta unidad, valdría la pena eh, hablar un poco sobre lo que ha pasado con Aristóteles, ¿no? Como ustedes saben, los libros de Aristóteles se perdieron después de su muerte y pasaron por varias aventuras, ¿no? Enterrados en una cueva, rescatados por
una persona rica que coleccionaba libros, asesinado a esta persona por los emperadores romanos, ¿no? Llevado a Roma como trofeo, etcétera, ¿no? Hasta que pues en Roma Andrónico de Rodas hace la famosa edición de las obras de Aristóteles tal como las conocemos en el siglo I antes de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, después pasaron muchas más cosas con las famosas obras de Aristóteles, ¿no? La cuestión es que con el triunfo del cristianismo, la prohibición de las escuelas paganas, las obras de Aristóteles tienden a desaparecer, muy pocas pasan al mundo del occidente cristiano latino, excepto la lógica y algunos pequeños tratados más que son traducidos por Boecio, ¿no? Que es quien al final traduce las categorías de la metafísica de Aristóteles como predicamentos, ¿no? Pero no sobreviven ni la metafísica, ni la física, ni de ánima, ni los meteorológicos, nada. No sobreviven nada de Aristóteles en el occidente latino, pero sí sobreviven en el mundo árabe. Son los árabes quienes rescatan las obras de Aristóteles, el corpus aristotélicos, para crear sus propias especulaciones sobre su nueva religión, que es el Islam, ¿no? Entonces, curiosamente, por una serie de traducciones, ¿no? Que en las obras de Aristóteles se traducen poco a poco del griego al siríaco, del siríaco al persa, del persa se traducen al árabe, ¿no? Y del árabe pues finalmente llegan por medio de España, que en la Edad Media era un reino musulmán, pues a partir de allí por las escuelas de traductores pasa de nuevo a Occidente del árabe al latín, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de hecho era del árabe del árabe culto al árabe que se habla en la calle, y a partir del árabe de la calle pues se traducía otra vez de nuevo hacia el latín, ¿no? Lo cual era la traducción de una traducción de una traducción de una traducción, ¿no? De las cuales pues era muy difícil que el Aristóteles que llegaba al mundo occidental medieval no era el Aristóteles original, era un Aristóteles que daba árabe, ¿no? A occidente, ¿no? Y afortunadamente pues las obras de Aristóteles también, los originales griegos fueron copiados y también se tuvo con qué contrastar. Lo importante es que el Aristóteles que llegó al mundo cristiano occidental, pues medieval, pues era un árabe ya bastante un poco, digamos, tergiversado, ¿no? Y en ese sentido también vale la pena pensar que el Aristóteles que llegó al mundo cristiano era un Aristóteles neoplatónico, es decir, los árabes pensaron que Aristóteles era un neoplatónico, ¿no? De hecho, la confusión surgió porque los neoplatónicos hicieron comentarios de las obras de Aristóteles ya en la época tardía del Imperio Romano, en el siglo III, IV después de Cristo. Pero es que además muchos de esos comentarios y muchas de las obras de los neoplatónicos, como extractos de las Eneadas de Plotino o un libro de Proclo, que era un neoplatónico del siglo IV, se hicieron pasar como obras de Aristóteles, ¿no? Es decir, lo que Aristóteles decía acerca de Dios como acto puro, como una inteligencia que se intelige a sí misma, de repente esto aparecía en los libros neoplatónicos y a partir de ahí empezaban a hablar del uno, ¿no? Y de cómo esta inteligencia y este primer motor en realidad era una emanación del uno, ¿no? Recordemos que de las emanaciones del uno, la primera emanación es el ser, pero con el ser viene la intelección divina, ¿no? Y claro, pues los árabes pensaron, y los neoplatónicos también lo pensaron así, que este primer motor inmóvil, esta intelección que se intelige a sí misma, este pensamiento que se piensa a sí mismo, este acto puro que es Dios, era una emanación de algo que estaba más allá, que es el uno, ¿no? Con lo cual pues pensaron que la obra de Aristóteles estaba incompleta y pues la obra de Plotino venía a completar, ¿no? Todo el cuadro completo, ¿no? Bien. Entonces pues claro, esto cuando llegó a Occidente pues fue un impacto, ¿no? ¿Verdad? De todas formas el Occidente al que llegó Aristóteles era un Occidente que también se vio convulsionado no solo por este Aristóteles neoplatónico, sino también por el Aristóteles que también conocemos. Pues este es Aristóteles gigantesco, ¿no? Que hace todo un sistema del saber y que sistematiza prácticamente todas las áreas del conocimiento. Todo el saber medieval se tuvo que
occidental se tuvo que reestructurar y reacomodar de tal manera que encajara otra vez con todo ese ingente material que había llegado de Aristóteles, ¿no? La física se convirtió en física aristotélica otra vez, la teología se tuvo que repensar según los esquemas de Aristóteles, los conceptos de sustancia, de ser como sustancia y modo de ser sustancial y de logos predicativos se tuvieron que volver a acomodar. eh, volvió a imperar el concepto de una ciencia demostrativa, silogística, que parte de axiomas como el modelo de ciencia en el mundo medieval cristiano, ¿no? Etcétera. Y con esto, con la llegada de Aristóteles, pues se inauguró el movimiento filosófico medieval que es conocido como la escolástica, ¿no? Y que tuvo un poco más su, su razón de ser, por decirlo así, de tratar de interpretar o de expresar, digamos, en conceptos filosóficos todo este mundo y toda la religión y los dogmas cristianos, ¿verdad? Pero a partir de conceptos y categorías aristotélicas.